Si tú, ¿acaso sigues haciendo tus cultivos de esta forma? Con esta granja toda lenta y que te hace perder tiempo recolectando los cultivos y agarrando aquellos que se quedan en el agua. Pero no te preocupes que para eso estoy yo. Te voy a enseñar a hacer una granja semiautomática, donde no tendrás que recolectar absolutamente nada. Así que, vamos por el tutorial. Ahora, empezando con los bloques que vamos a utilizar para esta granja van a ser unas 16 tolvas, una palanca, 8 cofres, unos 21 repetidores de redstone, una azada de su preferencia, 16 pistones, redstone y un bloque de construcción de su preferencia, en mi caso cuarzo. Y por supuesto los cultivos que vayan a utilizar. Para esta granja voy a usar estos 5 que ven acá. Empezamos rompiendo 4 bloques y dejando uno entre medio, justamente de esta forma. Luego, al lado contrario de donde van a construir la granja, van a romper 2 bloques en el medio. Rompe por acá, otros 2 por acá y por acá. Ahora, en el espacio que acabamos de romper es donde vamos a colocar los cofres. Y... Oye, pero quítate. Ahora, en el... ¿Se te perdió algo? ¡Que te vayas! Ok, y ahora, mirando al cofre, vamos a colocar las tolvas y las que van a los lados mirando a las tolvas que miran el cofre. Justo así, si se fijan, las coloco que miren a las tolvas, porque si no va a haber un problema y los cultivos se van a quedar atrapados en ellas. Ahora colocamos el bloque de construcción entre cada tolva y cofre justo de esta manera. Ok, y ahora vamos a construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bloques de distancia y colocamos uno aquí arriba. Ponemos 4 de césped. Tienen que fijarse en una cosa. Debe haber 8 bloques de tierra de distancia. En este caso, bueno, perfectamente hay 8. Y 9 si contamos los 4 que acabo de poner. Rompemos una hilera por acá. Repetimos el proceso. Rompemos por acá. Colocamos 4 bloques. Volvemos a romper. Y colocamos los 4 últimos. Y hacemos otra hilera igual que en el otro lado. Y así es como va quedando. Ahora vamos a separarlos colocando 2 bloques en esta zona de acá. Y ahora vamos a colocar 6 bloques de distancia. Si se fijan tiene que haber 7 en total. 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer lo mismo con todas las hileras. Una vez hecho eso, simplemente colocamos bloques a los lados justo de esta forma. Tiene que quedar que sobresalga uno y uno para arriba. Colocamos un bloque aquí en el suelo, lo rompemos y hacemos otra vez lo mismo. 4 bloques de largo, o bueno, se puede hacer así también más rápido. Rompemos aquí y rompemos en el medio y rompemos en el medio y listo. Ahora vamos a colocar 3 bloques más de distancia. Otro por acá. Si se fijan, acá queda 4. Colocamos 3, 3, 3, otros 3, otros 3, otros 3 y los últimos 3. Y ahora colocamos más bloques de construcción. Colocamos 2 bloques más aquí, igual como hicimos anteriormente. Y debería quedarles así. Pero esto, ustedes deciden qué tan largo quieran. Simplemente van y suben y ya. Si se fijan, esta parte de acá abajo tiene que quedar de 8. El segundo de 7. Otro de 7, otro de 7, otro de 7 y así hasta arriba hasta que ustedes quieran. En este caso lo voy a hacer así pequeño porque no hace falta hacerlo tan largo. Ahora, colocamos bloques acá para que el agua no se vaya a escapar. Ponemos un bloque aquí y otro por acá. Ahora vamos a construir 3 bloques hacia arriba y aquí al lado ponemos los pistones. Ponemos bloque, más pistones, 2 bloques, más pistones, bloques y debería quedar justo así. Ahora, detrás de los pistones vamos a colocar los repetidores y mirando hacia afuera vamos a colocar uno en el espacio, otro en el otro espacio y un tercero y el cuarto. Debe quedarles así.
Ahora, nos volvemos al frente y vamos a colocar 2 bloques y ponemos una palanca. Ahora, en la parte de abajo de lo que acabamos de construir vamos a hacer un pequeño caminito. Hasta aquí está bien. Y ahora, justo debajo de la palanca vamos a poner 7 de redstone. Colocamos un repetidor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro repetidor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro repetidor. Y los conectamos. Ahora vamos a la parte del frente y vamos a asegurarnos de que todo funciona perfectamente. Como podemos ver, la señal llega más que de sobra. Ahora lo que queda es conectar todos los repetidores con redstone de esta manera. Debe quedar así. Y... ay, vaca. Otra vez tú. Te dije que te fueras. Bueno, si me disculpan, voy a hacer algo que no deberían ver. Cierren los ojos un momento. Voy a hablar con la vaca. Bueno, ya hablé con la vaca y le estoy diciendo que estoy grabando, estoy ocupado y ya se fue, así que bueno, sigamos. Ahora vamos a tapar todo el camino que hicimos y esto de acá lo pueden tapar si quieren, pueden dejarlo así bonito para que no se vea todo desastroso. Ya esto depende de cómo ustedes lo quieran hacer, vienen por la parte de atrás, construyen un poquito, tapan todo el desastre este que se queda aquí debajo. Pueden usar cualquier otro bloque para taparlo, para decorar. Yo lo voy a usar con el mismo bloque que estoy construyendo la granja. Por ahora la granja debería verse justo así. Y este es un recordatorio de que siempre puedes darle like al video, suscribirte y darle a la campanita que es gratis. Y a mí me estarías ayudando un montón. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Ahora, sigamos. Ahora activamos la palanca y los pistones se van a subir. Vamos a colocar arena justo arriba, en las 4 hileras de pistones que tenemos. La granja funciona de esta manera. Ahí la arena, cuando le damos a la palanca, la arena cae y sale el agua. Como pueden ver, el sistema es sencillo. No vengas, no te acerques, no te acerques, quédate allá, no te acerques. No quiero comprarte nada, no tengo dinero. Bueno, para ver. Una esmeralda por una flor. A ver, voy a hablar un momento con mi querido aldeano acá, mi querido vendedor ambulante. Voy a tener una pequeña conversación. Ya vengo. Ok, listo, ya estuve hablando, dije que era muy caro y bueno, al final ya se fue. Así que bueno, continuemos con la granja. Ahora, venimos para acá y vamos a tapar estos espacios de acá. Ahora, por la parte de atrás, vamos a encerrar este espacio de acá. Hasta el final. Colocamos bloques acá. Y ahora viene la parte que estábamos esperando. Colocar agua. Colocamos agua en todos los espacios que vemos. Aquí en la parte de abajo, aquí también. Aquí igual. Y así pues hacemos lo mismo con todos los espacios que hay. Ahora vamos a tapar el agua con el bloque que ustedes prefieran. Y ahora asegúrense de hacer estos. Vean, que sobresalga un bloque más. ¿Se fijan? Queda así. Hay que hacerlo en todas las esquinas de las escaleras. Si se fijan, queda bastante simétrico, pues eso es lo que buscamos, ya que eso va a evitar que los bloques, ya que eso va a evitar que los cultivos se queden encerrados, ya que eso va a evitar que los cultivos se pasen de un lado a otro. Me costó. Ahora con las baldosas pueden venir y tapar el agua que se queda aquí atrás, pueden venir, tapar y decorar como ustedes quieran. Ahora, con las baldosas vamos a la parte de adelante y vamos a construir justo arriba de las tolvas. Un problema que tiene esta granja es con la caña de azúcar y es que cuando el agua las quita, sucede que se quedan en la parte de arriba. Pero para esto encontré una solución. Vamos a colocar 3 bloques más de altura, que en total serían 4. Vamos a construir un pilar también de 4 bloques entre cada espacio donde vamos a colocar las cañas de azúcar. Ahora simplemente agarramos la azada y empezamos a preparar la tierra. En la primera hilera voy a plantar semillas de trigo, pero esto lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran.
En la segunda voy a plantar zanahorias. Y en la tercera, papas. En la cuarta, remolacha. ¿Por qué no? Que son semillas. Y en la cuarta voy a plantar remolachas. Y obviamente colocamos la caña de azúcar. Uepa. Quedaría así. Ahora toca esperar. Después de esperar un buen rato a que todo creciera, es hora de probar la granja. Desactivamos el circuito de redstone y el agua se encarga de todo. La misma corriente va a tirar todos los cultivos hacia la tolva, pero hay un detalle. Si se fijan, varios cultivos se quedan entre las hileras de la granja. Para esto vamos a colocar baldosas. Simplemente seguimos la figura de la granja y colocamos más baldosas. Ahora podemos activar la palanca para que el agua se regrese y sería cosa de volver a plantar. Y bueno, si abren los cofres vamos a ver que en este caso tengo trigo, semillas de trigo, acá zanahoria y la caña de azúcar, papas y más caña de azúcar, y remolacha, semilla de remolacha y más caña de azúcar. Y de esta forma pasamos de una granja tan sencilla y aburrida a esta increíble granja que te convertirá en la envidia de todos. Si te sirvió, no olvides suscribirte y darle a like y deja tu comentario de qué granja quieres que te enseñe la próxima vez. Con esto, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.